Hola, ¿qué tal? Estudiante del grupo de dinámica, le habla su profesor Dublín y continuando con el estudio del momento rectilíneo, veremos el caso en cuando la aceleración es constante. Cuando la aceleración es constante, tenemos tres ecuaciones fundamentales que salen a partir de las definiciones de la velocidad, la aceleración y la posición. Vamos a demostrar primero, antes de pasar a resolver problemas de este punto, vamos a demostrar de dónde provienen estas tres ecuaciones fundamentales. Okay. Vamos a iniciar con el concepto de que la aceleración es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Esa es la definición de aceleración. Convirtiendo esta ecuación en diferencial, en una ecuación diferencial, nos quedaría la aceleración de t igual a dv. Si integramos ambas partes, en la primera integral vamos a definir que el tiempo lo iniciamos desde 0 hasta un tiempo t, y acá de una velocidad inicial a una velocidad final. Resolviendo esta integral nos quedaría, como la aceleración es constante, nos queda que a por t es igual a v2 menos v1. Despejando v2 de esta ecuación, nos queda que v2 es igual a v1 más la aceleración por el tiempo. Y si nos fijamos, corresponde a la segunda ecuación mostrada. Ahora, basándonos en la definición que dice que la velocidad es igual a la derivada de la posición con respecto al tiempo, y reemplazando este concepto aquí, tenemos lo siguiente. Nos dice que la derivada de la posición con respecto al tiempo debe ser igual a la velocidad por el tiempo, que sería velocidad más la aceleración por el tiempo. Haciendo el mismo proceso, pasando este diferencial del tiempo para acá multiplicando, nos quedaría de la siguiente manera. Diferencial de la posición es igual a v1 más la aceleración por el tiempo por el diferencial de tiempo. Ahora vamos a integrando ambas partes de 0 a t, y acá de la posición inicial a la posición final, nos quedaría que S2 menos S1 es igual a la integral de este valor, sería por el diferencial, ¿no? Sería v1 por t más la integral de este valor por el diferencial, nos sería menos 1 medio la aceleración por el tiempo al cuadrado. Despejando S2 nos queda S2 es igual a S1 más v1 por el tiempo más 1 medio la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y fíjense que esa ecuación corresponde a la primera. Y para calcular o realizar la tercera ecuación nos basamos en el siguiente concepto que dice que la aceleración es igual a la diferencial, a la velocidad por la diferencial de la velocidad entre la diferencial de la posición. Haciendo el mismo paso nos queda que la aceleración por diferencial de la posición es igual a v de v. E integrando ambas partes, aquí vamos a integrar desde una posición inicial a una posición final, porque tenemos diferencial de posición, igual acá, velocidad inicial a una velocidad final. En la primera parte nos quedaría que a, como es una constante, nos quedaría por S2 menos S1. Y del otro lado nos queda un medio v2 al cuadrado menos v1 al cuadrado. Despejando todo esto, recuerden que esto de aquí, esta diferencia que está aquí, se conoce como un delta S. Y este 2 está dividiendo, pasa multiplicando. Así que nos quedaría lo siguiente. 2 a delta S es igual a v2 al cuadrado menos v1 al cuadrado. Y por último, despejando v2 de esta ecuación, nos queda que v2 al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por un delta S. Y si nos fijamos en esta ecuación es corresponde a la tercera.
Entonces, a partir de las definiciones de velocidad y aceleración, llegamos a las tres ecuaciones fundamentales. Ahora bien, vamos a continuar con los conceptos. Bien, ya sabemos que cuando existe una aceleración constante, tenemos estas tres ecuaciones fundamentales. Existen otras derivaciones, a partir de estas tres salen unas 2, 3 más, no recuerdo. Pero con esta es más que suficiente para poder resolver este tipo de movimiento. Entonces también tenemos un caso especial, conocido como caída libre en física. Y caída libre es cualquier objeto en el cual se ve afectado por la gravedad de la Tierra o la gravedad de un planeta. En este caso, por lo general estudiamos aquí en la Tierra. Entonces, la gravedad se define como una aceleración que produce la Tierra en un cuerpo. Entonces, esa gravedad la vamos a reemplazar donde dice la aceleración en cada una de estas ecuaciones, lo vamos a reemplazar por el valor de la gravedad. Entonces, la gravedad tenemos que para el sistema internacional es de 9.81 metros por segundo al cuadrado y para el sistema FPS es de 32.2. Si uno quisiera hacer un cálculo más exacto, uno toma en cuenta la resistencia del aire, pero para nuestro estudio no vamos a tener en cuenta o vamos a despreciar, siempre y cuando el problema nos lo dice, la resistencia del aire. ¿Ok? Entonces fíjense lo que les había comentado, aquí tenemos que tenemos las ecuaciones de momento rectilíneo uniformemente acelerado, solamente que se varió, en vez de utilizar la A de aceleración, se utiliza la aceleración que produce la Tierra sobre un cuerpo, denotado con la letra G, que conocemos los valores ya, por defecto. Ya por defecto sabemos que estos son los valores promedio constantes de la Tierra. Bien, también vamos a ver que en conceptos de movimiento rectilíneo y movimiento de cualquier objeto también existe movimiento relativo. Y si uno conoce las coordenadas de la posición de SA y SB y se mide desde el mismo punto de origen de la vista del observador, la diferencia entre uno y el otro se le conoce como posición relativa y se denota con la siguiente ecuación. La posición relativa de B a A es igual a la diferencia de la posición de B menos la posición de A. Aquí he cometido un error al momento de copiar. Aquí es A. ¿Okay? Bien. Sabiendo esto, entonces vamos a resolver un ejemplo. Y en los próximos videos vamos a resolver otro más para fortalecer estos conocimientos. Entonces vamos a resolver el siguiente. Dice lo siguiente. Un automóvil se desplaza inicialmente a 50 km por hora y acelera a una razón de 4 metros por segundo al cuadrado durante 3 segundos. ¿Cuál es la velocidad final? Bien, entonces para este caso vamos a dibujar nuestro objeto, nuestro carro. Aquí viene el carro inicialmente. Y él lleva una velocidad inicial de 50 kilómetros por hora. Y luego él se desplaza desde esta posición hasta la siguiente posición. A una aceleración de 4 metros por segundo al cuadrado en un tiempo igual a 3 segundos. Y la pregunta es, ¿cuánto es la velocidad que lleva en este punto? Entonces tenemos un punto inicial y un punto final. Basándonos en las ecuaciones, sabemos que tenemos tres ecuaciones fundamentales. La primera es S2 igual a S1 más V1 por T más 1 medio la aceleración por el tiempo al cuadrado. Fíjense que esta ecuación no funciona porque no conocemos la posición del carro en ninguna posición. La segunda ecuación dice, la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. En esta ecuación, fíjense que es velocidad final, que es la que estamos buscando, así que cumple. La velocidad inicial la tenemos, sí, son 50 kilómetros por hora. La aceleración la tenemos, sí, 4 metros por segundo al cuadrado. Y el tiempo lo tenemos, sí, son 3 segundos. Así que con la segunda ecuación es más que suficiente para encontrar los que nos piden este problema. Entonces, pero primero vamos a fijarnos en la velocidad inicial. Fíjense que esta velocidad inicial está en kilómetros por hora, así que vamos a convertirlo a metros por segundo. Aquí sería velocidad inicial, son 50
kilómetros sobre horas y vamos a realizar la conversión. Mi factor de conversión aquí, un kilómetro es igual a 1000 metros y una hora es igual a 3600 segundos. Al hacer esto, fíjense que vamos a cancelar kilómetros con kilómetros, hora con hora, y realizando esta operación nos da que la velocidad es de 13.89 metros por segundo. Bien, ya hemos realizado la conversión de kilómetros por hora a metros por segundo. Ahora sí, vamos a utilizar la ecuación 2. La ecuación dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial, que ya la tenemos, que es 13.89 más la aceleración, que sería 4 por el tiempo, que serían 3. Realizando esta operación nos da que la velocidad final es de 25.89 metros por segundo. Si ustedes lo quieren convertir en kilómetros por hora, realizamos el proceso inverso de esta parte. Entonces aquí tenemos 25.89 metros sobre segundo y lo vamos a convertir a kilómetros por hora. Entonces tenemos que un kilómetro son 1000 metros y tenemos que una hora son 3600 segundos. Al hacer esto estamos cancelando segundos con segundos y metros con metros. Al realizar dicha operación nos queda que la velocidad final sería 25 de 93.2 kilómetros por hora. Y ahí concluye nuestro problema. La velocidad que lleva el carro después de 3 segundos, el vehículo después de 3 segundos, es una velocidad de 25.89 metros por segundo o 93.2 kilómetros por hora. Bien, estudiante, entonces este ha sido el primer ejemplo del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Veremos más ejemplos en el próximo video. Que pasen buenas tardes. Saludos.